¿Y cómo dice el lema de esta temporada? ¿Quiénes se recuerdan? ¿Cómo? Díganlo duro para que lo escuchemos. De los nuestros no se perderá ni uno, porque Dios nos ha levantado como reyes y sacerdotes para que nuestra generación sea salva. ¿Dónde están los reyes y sacerdotes? ¿Dónde están las reinas del Señor, las reinas del reino de Dios, que han sido levantadas para salvar a la generación? Entonces vamos a ubicarnos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Y vamos a leer palabra santa en el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Padre, que seas tú dirigiendo este servicio, mi Señor amado. Espíritu Santo de Dios, ministra esta palabra en cada uno de los corazones. Que seas tú, Padre, permitiendo que la palabra haga para lo que ha sido enviada. Jamás regresará vacía. Amén. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón? Jesús durante 30 años estuvo en una carpintería. Esta señal nos enseña que hay un tiempo en la vida del líder de Dios. ¿Dónde están los líderes de aquí? Levanten la mano, porque todos somos líderes. Creo que todos deberían levantar la mano, porque todos somos líderes, ¿sí? No es una iglesia que forma un liderazgo, es una iglesia que es líder, ¿sí? Creemos en la iglesia líder en su conjunto. Porque cuando Dios te enseña que hay un tiempo en la vida del que ejerce la función de liderazgo o del líder, Dios te va a poner en un lugar donde nadie te ve. Y la palabra carpintería significa señal de anonimato, un lugar desconocido, un lugar que pasa desapercibido. Pero ¿cuál es el problema? Porque si es Dios que me manda ahí, es Él el que me va a sacar de ahí. Porque si es un propósito divino que yo debo de atender, esperemos con calma que la bendición o la voluntad de Dios es la que es agradable, perfecta y nunca añade tristeza. Las cosas se empiezan a distorsionar cuando le metemos los ingredientes humanos. Cuando empezamos a medir ¿por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué no me ocurre esto a mí? ¿Por qué tengo tanto tiempo aquí, tal vez limpiando el baño, dirían los líderes de la congregación o de las congregaciones? ¿Y por qué no me han sacado de acá? Déjame decirte que estás en la carpintería. Y así como Jesús estuvo en una carpintería por 30 años, luego tuvo un destino profético cumplido. Consumió su propósito, consumado fue. Entonces yo prefiero esperar en una carpintería si mi destino va a ser cumplido, acelerar los tiempos por mi propia fuerza y por mi propia sabiduría humana. Entonces entendamos, los líderes de esta iglesia, entendamos que estamos siendo formados y transformados constantemente a través de la palabra que Dios deposita en esta casa de oración. ¿Dónde está el amén de los líderes? ¿Están distraídos o qué? Tener éxito en privado, en la intimidad con Dios, para no terminar teniendo éxito en público y fracaso en privado. Jesús tuvo un éxito en privado, en una carpintería, donde nadie creía que podía estar, el Mesías. Pero tuvo un éxito público, porque la intimidad con el Padre permitió que lograra cumplir la tarea encomendada. Entonces no importa cuál es la función que tienes asignada, no importa cuál es el estatus social que has logrado conquistar, eso no importa para el Señor. Lo que importa es que aún estando allí, en lo que tú crees el lugar más bajo o intermedio, Dios está formándote. Si obedeces, si esperas el momento marcado por el Señor para salir y consumar el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida, Joaquín, sobre tu vida, Cuerpo Liderazgo, sobre tu vida, Miguel, sobre tu vida, Carlos, sobre tu vida, Yairismar. Solo aguarda ahí, aguarda. No le metas los ingredientes humanos porque se va a echar a perder la receta. No lo haga. Aguarda calmado, que el que te colocó allí tiene el plan perfecto para tu vida. Yo lo creo. La otra clave en esta enseñanza es que si Dios te dejó en un taller de carpintería, sin duda alguna cuando te necesite te va a buscar allí. Por eso es que no debemos movernos. Por eso es que debemos de obedecer.
Pero si Dios te dejó en un taller de carpintería y tú te mueves porque entiendes que ya ha pasado mucho tiempo y parece que nada sucede y dices me voy a otro lugar, cuando Dios me venga a buscar, pierdo la oportunidad de ser promovido a un nuevo nivel de gloria en el cumplimiento de su propósito eterno. Porque somos expertos acelerando las cosas, somos expertos opinando, somos expertos restándole velocidad o poniéndole velocidad humana a las cosas de Dios. No te desesperes. No te desesperes. Cuando Dios le mete el acelerador, tenemos que correr. Pero cuando no, esperemos su voluntad. Esperemos su voluntad. Dios es un Dios de perfección. Pero si quieres provocar que todo lo que está escrito llegue a tu vida, obedece. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Abraza esa palabra. A alguien necesita esta palabra en esta noche. La señal número 4 es la señal del desierto. Y leo palabra que está establecida en Marcos capítulo 1, del 12 al 13. Y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto 40 días. Repita conmigo, 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Quiénes le servían? Los ángeles le servían. Esta señal siempre viene para crecer, para producir madurez y llegar a multiplicarse. Pareciera que hay como una moda en las congregaciones de que estoy con Dios feliz cuando todo está saliendo bien, pero cuando viene la adversidad, entonces empiezo a dudar de la palabra que he recibido, a dudar del lugar donde me congrego, a dudar de las promesas que el hombre de Dios o Dios a través de su multiforme manera me ha entregado, y empiezo a dudar de todo. Y así como para el que cree todo es posible, para que el que no cree también. ¿Ve? Para el que cree todo es posible, pero para el que no cree también. Sí, si usted no cree la palabra que ha recibido, nada va a pasar. Así sea el primero en llegar a la congregación y el último en retirarse. ¿Ve? Porque no es un tema de apariencia, es un tema de intimidad y de obediencia en el Señor. Entonces, cuando una señal como esta viene a nuestras vidas es para crecer y para producir madurez y llegar a la multiplicación. ¿Qué pasó en el desierto con Jesús? Dice la Biblia que fue tentado por Satanás. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos pasando por esta señal del desierto? Vamos a ser tentados por Satanás. Le pasó a Jesús. Le pasó. Que nadie se asombre y se impresione por esto. Le pasó al Mesías. Le pasó al Cordero de Dios. Entonces vamos a ser tentados por Satanás. Siempre vendrá a ti con la intención de tentarte. Porque hay algo que tú tienes que Satanás quiere. Pero él no lo tiene. Pero quiere y desea que tú se lo entregues. ¿Saben qué? Adoración. Adoración. La adoración que yace en el espíritu de cada uno de nosotros. Satanás la anhela. Satanás la anhela. Dígale a su vecino, no cedas a los caprichos de este sistema y de Satanás. Pues Satanás siempre tratará de cambiar algo que él tiene por algo que tú tienes. Y ahí viene la tentación. Y quienes han leído ese pasaje de la Biblia dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y si me adoras, si te postrares y me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra. Algo a cambio. Adoración. Quiere la adoración genuina que está en tu corazón. ¿Ves? Este sistema humanista y satánico tiene algo que quiere darte, que tal vez tú no tienes. Y lo peor de todo, tal vez necesites, pero él quiere hacer eso. Ahora, ¿cuál es el concepto de adoración que podemos manejar en el contexto de esta explicación? Él quiere que tú le dejes algo que él no tiene, pero quiere tener. Lo repito, es tu adoración. Es tu adoración. El diablo quiere tener todo en este mundo, pero él tiene sed de adoración. Sobre todo adoración de los hijos de Dios. Ahora,
como concepto de adoración a Dios es hacer su voluntad. Estamos aquí porque estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿o no? Entonces un concepto de adoración al Señor, escúchenme, no es cantar. Cantar tal vez no conecta con una atmósfera que nos permite cambiar el ambiente, orarle. Y eso está bien, es maravilloso. Transforma el ambiente, el poder de la actitud. Porque donde está un hijo de Dios, el ambiente debe cambiar. ¿Ve? Porque las tinieblas tienen que esparcirse con tan solo llegue un hombre o una mujer de Dios. Porque no pueden coexistir la luz y las tinieblas. Y somos luz, o alguien duda que es luz todavía a estas alturas. Si lo dude, levante la mano. Entonces, si decimos que adorar a Dios es hacer su voluntad, Satanás funciona en el mismo principio de adoración. Y adorar a Satanás no es cantar música rock con señales satánicas ni nada por el estilo, sino ceder a sus caprichos y terminar haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del enemigo? ¿Cuál es la voluntad? Que seamos desobedientes, que entremos en pecado, que seamos adúlteros, fornicarios, que mintamos. Y entonces cuando estamos en ese sistema, estamos adorando su voluntad. Pero como nosotros hemos decidido salir de ahí y adorar al único Dios que merece adoración genuina, en espíritu y en verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuántos le adoran en espíritu y en verdad al Padre en esta noche? Lo mejor que le puede pasar a Él es que un hijo de Dios termina haciendo lo que Él quiere. Que Él quiere que haga y le adore. Nosotros no estamos para seguir jugando al evangélico. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que esta verdad presente implosione en nuestro ser, en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Y que ya soltemos de una vez por todas esas ataduras y todas esas costumbres ritualistas que nos alejan de la voluntad de Dios. Miren, esto va a sonar duro, pero cuando nosotros no hacemos las cosas de Dios, estamos haciendo las cosas del enemigo. Porque en Dios no hay grises. En Dios no hay un 30% puro y un 70% impuro. No, no, no. Las cosas del Señor o son blancas y no hay negro, porque el negro es del enemigo. ¿Ven ya? Entonces nosotros tenemos que determinarnos, porque los tiempos se acercan, los días se acortan. La venida está cada vez más cerca y no puede sorprendernos la venida del Señor todavía discutiendo con cuántas piedras más todavía Goliat. ¿Ve? O con actividades repetitivas, con costumbrismo, que no es otra cosa que hacerle la comparsa y la tribuna a la religión. Si la palabra de Dios dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿de qué libertad nos habla? ¿De qué libertad nos habla? Nos habla de la libertad plena, repita conmigo, plena, porque Dios es plenitud. Dios no es aproximación, Dios es plenitud, es todo o nada. Y lo que Dios te quiere entregar es todo o nada. No eres merecedor de una pequeña porción, eres merecedor de todo, de su plenitud. Ahora, ¿lo quieres recibir? ¿Estás dispuesto a ministrarlo? Esa es una respuesta que tu espíritu da en este momento al Señor. Nos vamos al libro tercero de Juan, capítulo 1, del 9 al 10. Y vamos a pasearnos por una historia de alguien que lleva por nombre Diótrefes. Está en el libro de Juan. Voy a leer, por favor, presten atención. Dice la Escritura, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. El caso de Diótrefes, nosotros estuvimos buscando el significado del nombre. ¿Me lo permiten por acá?
El significado del nombre decía enviado de Zeus, es decir, de dioses paganos. En la iglesia, era una autoridad en la iglesia del momento. Nosotros tenemos que estar apercibidos, porque cada manifestación similar a esta debemos confrontarla. Debemos confrontarla. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si estamos caminando en una temporada que nos invita a descubrir el propósito eterno, es para saber cuál es la función que tenemos, pero en el cuerpo del Cristo, porque no hay función más importante que otra. Porque en el cuerpo, si hacemos la analogía con el cuerpo humano, todos los miembros del cuerpo y todos sus órganos son necesarios para que el cuerpo funcione. Desde el dedo chiquito hasta el corazón. ¿Ve? Porque nadie se va a cortar el dedo chiquito porque es el más pequeño, ¿verdad? Este dedo me está sobrando, me lo voy a cortar. El dolor sería el mismo. Y tiene una función. Así somos cada uno de nosotros en este negocio de nuestro Padre llamado reino. Porque somos gobernadores del reino de Dios en la tierra. Somos el propósito eterno caminando sobre la tierra. Pero tenemos que comer esa palabra, tenemos que vestirla, que nos quede. Es de nuestra talla, es talla única. No importa si eres gordito o eres flaquito, te va a quedar. Si lo crees, si lo recibes, si la obedeces, si la recibes en el Espíritu y la pones por obra. Entonces el caso de Diótrefe se dice que adoró a Satanás literalmente, porque habló mal de los apóstoles. ¿Qué mejor manera de adorar al diablo que levantarse en contra de la unción apostólica? ¿Aló, me escuchan? Así que tenemos que cuidarnos de levantar calumnias o chismes de los hombres y mujeres de Dios, porque puede terminar adorando al mismo Satanás. ¿Y dónde está ocurriendo eso? En la iglesia, hermano, no hay que ir muy lejos. Ocurre en las iglesias, porque es el centro de formación apostólica, donde estamos siendo equipados para combatirlo. Entonces viene a atacar el centro donde estamos equipando con las armas espirituales a las milicias celestiales del reino. Eso tiene mucha lógica, lo podemos entender con mucha facilidad. Entonces, si aquí es donde nos ataca, aquí es donde debemos de estar sumamente apercibidos y preparados. Cualquier manifestación de un hermano, un compañero del cuerpo de liderazgo, cualquier de la iglesia, tenemos que conversarlo. No podemos esperar que las cosas crezcan. No podemos esperar porque con conocimiento o sin conocimiento estamos adorando al sistema incorrecto. Y nosotros estamos aquí porque hemos sido convencidos que hay una verdad que nos ha transformado. Nosotros estamos aquí porque el Señor le ha placido que este lugar haya sido transformado para atender su creación. Yo lo creo y de verdad que no hay un mejor trabajo que servirle al Padre. Y no hay un mejor trabajo que estar aquí con ustedes reunidos. No lo cambio por nada. La quinta marca o la quinta señal de la que vamos a hablar hoy es la señal de los milagros. La vemos en Mateo 1, del versículo 2 al 5. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista preso, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El hombre está preso, lo bautizó, le dice, no, este me saca ahorita de aquí. Y pasaron los días y nada. ¿Será que me equivoqué? Juan el Bautista, profeta del Antiguo Testamento, bautizó o practicó el bautismo sobre Jesús para darle cumplimiento a la ley. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. La historia de Juan el Bautista cuando pregunta sobre Jesús es porque le manda a preguntar, o Jesús le manda a decir a Juan el Bautista que los ciegos veían. Es porque en el Antiguo Testamento usted no va a conseguir un milagro que le devolviera la vista a los ciegos. No recoge la Biblia que ningún profeta, ni nadie, ni el sumo sacerdote pudo haber hecho semejante proeza. ¿Ve? Porque esa asignación solo le fue dada al Hijo para que los judíos entendieran
que Él vino a quitar la ceguera espiritual que tenían. Y ni siquiera con eso pudieron entender los tiempos de una verdad presente. Estos milagros hechos por Juan hechos por Jesús, nos habla cómo el Señor le seguían las multitudes por el solo hecho de hacer milagros. Una iglesia que está determinada a crecer y a multiplicarse debe ver los milagros que Dios hace a diario. Dios hace un milagro cada instante en nuestras vidas. Eres un milagro de Dios. Eres un milagro. No vengamos a la iglesia a buscar milagros porque ya los tienes. Ya los tienes. Despertaste hoy cuando miles de personas no tuvieron la oportunidad de amanecer con vida. A nosotros nos tocó seguir viviendo, pero ¿será para no hacer nada? ¿Será para seguir viviendo un ciclo doloroso, vicioso? ¿O será para despertar a través de una palabra que Dios sigue confiando, que me va a transformar, me va a despertar y me va a poner a funcionar en el lugar correcto? En el cuerpo de Cristo me refiero. Porque para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Hay milagros en cada instante. Y cuando estamos conectados con esa dimensión del reino, como estamos conectados todo lo que anteriormente parecía extraordinario se convierte en ordinario en tu vida. ¿Saben por qué? Porque decidiste creer, decidiste obedecer, decidiste entender que estás caminando en un tiempo de cumplimiento de todas esas promesas que están escritas. Entendiste que son para ti, mujer, que no son para una mujer extraterrestre que va a llegar en un platillo volador. Entendiste que son para ti, Kibo, porque el Padre te ama y les interesas tanto como cualquier otra persona. Porque todos somos importantes para el Señor. Porque todos nos ama por igual, aunque nos equivoquemos. Somos su prioridad, aunque en algunas veces no sea prioridad para nosotros. Por eso es que tenemos que convertirnos en una generación que no retrocede, en una generación que no permite que ninguno de los nuestros se pierda, en una generación que va a agarrar esta palabra como una garrocha y va a saltar como un atleta olímpico de alto desempeño, de alto rendimiento para lograr el objetivo, para llegar a la meta. Y la meta es Cristo Jesús en nuestras vidas. La meta es entender que hemos sido diseñados para gobernar. Hay una iglesia que tiene que levantarse para gobernar apostólicamente a través de la palabra, a través de la silla de reino. No podemos estar diciendo que somos hijos de rey y ni siquiera lo parecemos. Ni siquiera tenemos actitud de rey. Porque Él es rey de reyes, o sea, tú también eres rey. Y tú también eres reina, mujer que me escucha. No es un rey de súbdito y de esclavo, es un rey de reyes. Es decir, somos sus reyes. ¿Saben por qué? Porque somos gobernadores de reino. Usted es un rey que debe gobernar. Debe gobernar su casa en primer lugar, su familia con amor, para que después gobierne todo lo demás que Dios ponga en sus manos. Pero tenemos que transitar convencido de que es así. Porque si yo voy creyéndomelo y al más mínimo problema suelto todo y dudo, listo, ya le diste legalidad. Le diste legalidad al sistema que estamos combatiendo. Porque es un tema de legalidad, legalidad eterna. Y las tinieblas van a operar en tu vida si tú le das legalidad. Si tú no le das legalidad, no tienen ningún poder ni ninguna autoridad sobre ti. Están recibiendo esta palabra, ¿verdad que sí? El hecho de que usted y yo estemos reunidos en este sitio, como este, ya es un milagro. El hecho de que hoy tengamos y hayamos apartado un tiempo para venir acá, es un milagro. Los días son malos y el afán del día a día es tremendo. Si llega el agua, si se va el agua, si se va la luz, si no llega la luz, si no tengo para el pasaje. Si pasa el señor Arsenio, pasó full y no puedo montarme en la van. ¿Ven ya? Pero a pesar de todo eso, aquí estamos porque vencimos. Porque estamos hechos de un material de vencedor, de guerrero vencedor. Vamos, póngase sobre sus pies. Póngase sus pies. Quiero ministrar esta palabra porque estoy seguro que hay metamorfosis que se están generando en el espíritu de cada uno de nosotros. Hay cosas que se están gestando porque Dios
está en el negocio de mudarnos. Está en el negocio de mudarnos. Pero todo va a ocurrir si tú lo permites. Porque si tú no quieres, el Señor no va a hacer nada. Va a estar allí esperando que quieras. Ahora, la pregunta es, si ese fuera el caso de alguno de los que estamos acá, ¿qué lo está impidiendo en este momento? ¿Qué está impidiendo darle un giro a todo ese círculo rutinario en el que estamos cayendo día a día? ¿Qué lo está impidiendo? Identifícalo. Sí. Tienes el poder para hacerlo. Tienes la autoridad para hacerlo. Y estás ungido por el Señor para estar acá. Eres importante para consumar el propósito. No podemos permitir que el sistema nos desenfoque. No podemos permitir que nos robe un segundo para lo que hemos sido creados. Y hemos sido creados para gobernar, para obedecer. Hemos sido creados para abonar al propósito eterno diariamente. No permitas por ningún motivo que el sistema nos venza. Porque la palabra escrito está. En Él fueron hechas todas las cosas. Pero también en Él somos más que vencedores. Sí, por aquel que venció. Y venció para nosotros, para entregarnos el galardón, para entregarnos el trofeo. Nos entregó la medalla. Ahora, ¿cómo funcionamos diariamente? ¿Funcionamos como campeones o como derrotados? ¿Funcionamos como el que llegó de primero o el que llegó de segundo? ¿O el que compitió y llegó detrás de la ambulancia? ¿Cómo nos despertamos cada día sintiéndonos? Entendiendo que el que te creó a su imagen y semejanza. Y hasta donde yo sé, y estoy seguro que usted también lo sabe, no es un perdedor, es un vencedor. Es un vencedor. Y que como si fuera poco nos deja entonces escrito para que no se nos olvide nunca que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Créetelo porque eso es contigo. Créetelo, Lewis, porque esto es contigo. Créetelo. No es con el que va pasando que ni siquiera escuchó. No. Es con el que obedece. Es con el que recibe la palabra. Es con el que cree. Es con el que cree que tengo que ser molido todos los días. Tengo que moler todos los días esas iniquidades. Todavía falta mucho por hacer en nuestras vidas, pero si se lo permites lo haremos. Y lo haremos juntos. Y lo haremos juntos porque estamos juntos en esta tarea. Con Cristo. Con Cristo. Con Cristo. Vamos, adoremos. Adoremos al Padre. Vamos, adoremos al Padre. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. En mi casa habita el arca de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, De tu gloria. Aquí me quedaré, tu presencia, y no me moveré. Aquí tú. Vamos, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. En mi casa. Queremos que todos los matrimonios que nos visitan pasen aquí adelante. Queremos orar por ustedes. Vamos. Esposo y esposa. Pasen acá adelante, esposo y esposa. 1, 2, 3. Tú Pasen. has puesto De tu tu gloria,
Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, desciende una vez más, llena este lugar, con poder. Bueno, de esta manera despedimos también todos los que lograron conectar a través de las redes sociales. Les bendecimos. Queremos dar una palabra. Llena este Y una palabra lugar. que quiere transformar tu vida. Recíbela. Espíritu